Hola, soy María Aguilar, estudiante de la prestigiosa Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, y con esta actividad doy por finalizada la cátedra Lenguaje de Programación 1, dictado por la licenciada Wesley Bettencourt. En esta oportunidad les voy a hablar sobre PSeInt, el cual es un entorno de desarrollo integrado para pseudocódigo. Es un lenguaje de programación imperativa simple y en castellano, es decir, PSeInt es un editor e intérprete de programas escritos en pseudocódigo. Su interfaz gráfica permite crear, ejecutar y corregir fácilmente programas en pseudocódigo. La sencillez del lenguaje pseudocódigo lo hacen ideal para la enseñanza de programación. Permite escribir programas con instrucciones condicionales como si, entonces, si no, según, y ciclos como mientras, hasta que y para. Cuando hablamos de declarar variables, nos referimos a indicar el tipo de datos que almacenan las variables que participan en el programa. Es bueno acostumbrarse para que cuando se emplee un lenguaje de programación formal tipado o no tipado, no nos cueste declarar las variables. En el caso de PSeInt, se puede hacer con la instrucción definir. Para declarar variables, lo único que debemos hacer es indicar el nombre de la variable y su tipo, ya sea numérico, lógico, cadena, entre otros, antes del inicio del programa, y se indica separado por comas. Cuando hablamos de los tipos de datos en PSeInt, está el tipo real, tipo entero, tipo cadena, tipo carácter y tipo lógico. El tipo de dato real solo admite datos numéricos, que pueden ser enteros y o con punto decimal. El tipo de dato entero es una especificación que solo permite almacenar valores enteros. El tipo cadena es una secuencia ordenada de elementos que permiten a un cierto lenguaje formal o alfabeto una fórmula o una oración. El tipo carácter, las variables carácter se usan para almacenar valores alfabéticos, en particular letras solas. Y el tipo lógico es una variable, se considera que es una variable lógica cuando solo se pueden tomar valores de verdadero y falso, pero cuando se lee una variable ya definida como lógica, el usuario puede ingresar también las abreviaciones B y F o 0 y 1. En las estructuras de control tenemos las estructuras condicionales y las estructuras competitivas. Las condicionales están compuestas por sí, entonces y selección múltiple, y las repetitivas están compuestas por mientras, repetir y para. La secuencia de instrucciones ejecutadas por la instrucción si, entonces, si no, dependen del valor de una condición lógica. Al ejecutarse esta instrucción, se evalúa la condición y se ejecutan las instrucciones que correspondan. Las instrucciones que le siguen al entonces, si la condición es verdadera, o si la condición que le siguen al si no, si la construcción es falsa. La condición debe ser una expresión lógica, que al ser ejecutada retorna. Hablando de verdadero o falso, la cláusula entonces debe aparecer siempre, pero la cláusula si no puede no estar. En este caso, si la condición es falsa, no se ejecuta ninguna instrucción y la ejecución del programa continúa con la instrucción siguiente. La secuencia de instrucciones ejecutada por la instrucción según depende del valor de una variable numérica. Esta instrucción permite ejecutar opcionalmente varias acciones posibles, dependiendo del valor almacenado en una variable de tipo numérico. Al ejecutarse, se evalúa el contenido de la variable y se ejecuta la secuencia de instrucción asociada con dicho valor. Cada opción está formada por uno o más números separados por comas, 2 puntos o una secuencia de instrucciones. Si una opción incluye varios números, la secuencia de instrucciones asociada se debe ejecutar cuando el valor de la variable es uno de esos números. Opcionalmente, se puede agregar una opción final, denominada de otro modo, cuya secuencia de instrucciones asociada se ejecutará solo si el valor almacenado de la variable no coincide con ninguna de las opciones anteriores. La instrucción mientras ejecuta una secuencia de instrucciones mientras una condición sea verdadera.
Si la condición resulta verdadera, se ejecuta una vez la secuencia de instrucciones que forman el cuerpo del ciclo. Al finalizar la ejecución del cuerpo del ciclo, se vuelve a evaluar la condición y si es verdadera, la ejecución se repite. Note que la instrucción del cuerpo del ciclo puede no ejecutarse nunca. Si al evaluar por primera vez la condición resulta ser falsa. Si la condición siempre es verdadera, al ejecutar esta instrucción se produce un ciclo infinito. A fin de evitarlo, las instrucciones del cuerpo del ciclo deben contener alguna instrucción que modifique la o las variables involucradas en la condición, de modo que ésta sea falsificada en algún momento y así finalice la ejecución del ciclo. La instrucción repetir hasta que ejecuta una secuencia de instrucciones hasta que la condición sea verdadera. Al ejecutarse esta instrucción, la secuencia de instrucciones que forman el cuerpo del ciclo se ejecuta una vez y luego se evalúa la condición. Si la condición es falsa, el cuerpo del ciclo se ejecuta nuevamente y se vuelve a evaluar la condición. Esto se repite hasta que la condición sea verdadera. Debemos notar que, dado que la condición se evalúa al final, las instrucciones del cuerpo del ciclo serán ejecutadas al menos una vez. Además, a fin de evitar ciclos infinitos, el cuerpo del ciclo debe contener alguna instrucción que modifique la o las variables involucradas en la condición, de modo que en algún momento la condición sea verdadera y se finalice la ejecución del ciclo. La instrucción para ejecuta una secuencia de instrucciones un número determinado de veces. Al ingresar al bloque, la variable recibe el valor inicial y se ejecuta la secuencia de instrucciones que forma el cuerpo del ciclo. Luego se incrementa la variable en unidades y se evalúa si el valor almacenado en la variable superó el valor final. Si esto es falso, se repite hasta que la variable supere el valor final. Si se omite esta cláusula, la variable se incrementará a 1. Los procedimientos y funciones son unidades de programas diseñados para ejecutar una tarea específica. Por ejemplo, los procedimientos predefinidos leer y escribir, que están diseñados para realizar operaciones de entrada y salida de datos de un programa. Hablando de variables globales y locales, podemos decir que una variable local es aquella cuyo ámbito se restringe a la función que la ha declarado. Se dice entonces que la variable es local a esa función. Esto implica que esa variable solo va a poder ser manipulada en esa sección y no se podrá hacer referencia fuera de dicha sección. En cambio, una variable global es aquella que se define fuera del cuerpo de cualquier función, normalmente al principio del programa. El ámbito de una variable global son todas las funciones que componen el programa. Cualquier función puede acceder a dichas variables para leer y escribir en ellas. Es decir, se puede hacer referencia a su dirección de memoria en cualquier parte del programa. La única diferencia entre la variable local y la variable global es su ámbito de acción. Una variable local es aquella que solo es utilizable dentro del código de la función y una variable global es aquella cuyo ámbito es todo el programa, incluso dentro de una función. Este pseudolenguaje dispone de un conjunto básico de operadores que pueden ser utilizados para la construcción de expresiones más o menos complejas. Y aquí en pantalla les mostramos algunos de ellos. Las funciones en el pseudocódigo se utilizan de forma similar a otros lenguajes. Se coloca su nombre seguido de los argumentos de la misma encerrados en paréntesis. Se pueden utilizar dentro de cualquier expresión y cuando se evalúe la misma se reemplazará por el resultado correspondiente. Actualmente todas las funciones disponibles son matemáticas y reciben un solo parámetro de tipo numérico. A continuación les presentamos una lista con algunos ejemplos. Los arreglos son estructuras de datos homogéneas. Esto quiere decir que todos los datos son del mismo tipo. Esto permite almacenar un determinado número de datos bajo un mismo identificador.
para luego referirse a los mismos utilizando uno o más subíndices. Los arreglos pueden pensarse como vectores, matrices, etc., entre otros. Para crear un arreglo en Psein se utiliza la palabra clave dimensiones, seguido del nombre del arreglo y su tamaño entre corchetes. En Psein, los subíndices o posiciones de los arreglos empiezan desde 1.